Anatolia es una tierra donde la historia es más profunda que las ruinas de las ciudades antiguas. Mucho antes del surgimiento del Imperio Otomano, antes de la llegada de los turcos, e incluso antes de los poderosos romanos o griegos. Esta tierra era el hogar de civilizaciones cuyo legado genético todavía vive dentro de las personas de la Turquía moderna. Pero, ¿cuánto de su ADN permanece y cómo los primeros colonos de Anatolia dieron forma a la identidad genética de los turcos hoy? El viaje comienza hace más de 15.000 años, cuando los primeros habitantes conocidos de Anatolia, los recolectores de carneros, aumentaron la tierra. A diferencia de sus homólogos europeos. Estos primeros anatolianos llevaban una firma genética única que no coincidía completamente con los cazadores-recolectores occidentales de Europa o los primeros agricultores del cercano Oriente. En cambio, pertenecían a un linaje distinto conocido como eurasiáticos basales, uno de los grupos genéticos más antiguos jamás identificados. Su ADN vincula a los turcos modernos no solo a los orígenes de la civilización sino también a un capítulo perdido de la historia humana que es anterior incluso a los grandes imperios de la Mesopotamia. Pero la transformación más significativa comenzó alrededor del 7500 a.C., cuando Anatolia se convirtió en uno de los primeros lugares en la Tierra donde los humanos abandonaron sus formas nómadas y abrazaron la agricultura. En sitios como Cataluyuk, una de las primeras ciudades conocidas, las personas comenzaron a domesticar plantas y animales, preparando el escenario para el surgimiento de la civilización. Estos agricultores neolíticos no solo estaban dando forma a Anatolia, sino que estaban dando forma al mundo entero. Estudios genéticos recientes confirman que llevaron su ADN a Europa, convirtiéndose en los antepasados de los primeros agricultores europeos. Esto significa que los turcos modernos todavía tienen un alto porcentaje de estos primeros genes de los agricultores de Anatolia, lo que demuestra que, a pesar de todas las invasiones, migraciones y cambios culturales posteriores, la base genética de Anatolia permaneció intacta. Pero hay otra capa en esta historia, una oculta en el ADN materno. El ADN mitocondrial, que se pasa exclusivamente de madre a niño, revela una línea genética directa e ininterrumpida de estos primeros agricultores de Anatolia a los turcos modernos. Esto significa que muchas mujeres turcas de hoy comparten exactamente la misma ascendencia materna que las mujeres que caminaron por las calles de Cataluyuk hace casi 9000 años. A pesar de las guerras, las conquistas y los cambios políticos, su linaje sobrevivió. Sin embargo, el viaje genético de Anatolia no terminó allí. Estas comunidades neolíticas allanaron el camino para las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, que traen olas de nuevas migraciones, tecnologías e idiomas. Pronto, llegaría un nuevo grupo de personas, indoeuropeos, que introduciría uno de los mayores cambios culturales y genéticos de la historia. Fueron llamados los hititas, y remodelarían la identidad genética de Anatolia para siempre. Anatolia no era ajena a cambiar, pero alrededor del año 2000 a.C., algo sucedió que alteraría para siempre su paisaje genético. Llegó un nuevo grupo de personas, guerreros de piel ligera de la vasta estepa euroasiática. Eran los hititas, y su llegada marcó una de las transformaciones más significativas en la ascendencia turca. ¿Pero quiénes eran y cuánto de su ADN aún sobrevive en los turcos modernos? Los hititas no se originaron en Anatolia. Formaban parte de una migración más grande de personas de habla indoeuropea que barrieron Europa y Asia, trayendo nuevos idiomas, tecnologías y, lo más importante, los genes. Su tierra natal estaba en algún lugar cerca de la estepa Pontic-Caspian, una región que se extiende desde Ucrania moderna hasta Kazajstán. Los estudios genéticos revelan que estos migrantes estepa llevaban un haplogrupo y haplogrupo de ADN y R1b, un marcador que se encuentra en muchas poblaciones europeas modernas. Cuando llegaron a Anatolia, no eliminaron la población existente, sino que se entremezclaron con las personas locales de la Edad Neolítica y de Bronce, creando una civilización híbrida que se convertiría en el poderoso imperio hitita.
A diferencia de los primeros agricultores de Anatolia, que vivían en pequeños asentamientos dispersos, los hititas construyeron un vasto reino centralizado. Su capital, Atusa, era una ciudad de grandes templos, fortificaciones e ingeniería avanzada. Pero su mayor arma no era su ejército, era su capacidad para integrar diferentes culturas. Los hititas gobernaron sobre una población diversa que incluía anatolios nativos, mesopotámicos y migrantes de estepa. Este movimiento constante de personas significaba que Anatolia se convirtió en una encrucijada genética, absorbiendo las influencias del Cáucaso, el Egeo y más allá. Sin embargo, a pesar de su dominio, la huella genética de los hititas no era absoluta. Mientras que su linaje masculino introdujo la ascendencia de la estepa, las líneas maternas de Anatolia permanecieron en gran medida sin cambios. Los estudios de ADN antiguo muestran que, si bien se introdujeron algunos genes indoeuropeos, el núcleo de la población de Anatolia se mantuvo genéticamente similar a sus antepasados neolíticos. Esto significa que los hititas dejaron más un legado cultural que genético, su lenguaje y tradiciones influirían en las civilizaciones posteriores. Pero su ADN solo se convirtió en una pequeña fracción del grupo de genes turcos. Sin embargo, hay un lugar donde la influencia genética heredera sigue siendo claramente visible, Anatolia Centro. Incluso hoy en día, las poblaciones en áreas gobernadas por los hititas muestran niveles más altos de ascendencia estepa en comparación con las regiones costeras. Esto sugiere que, si bien los hititas no reemplazaron a los anatolios nativos, sus descendientes continuaron viviendo en los mismos corazones donde su imperio una vez floreció. Pero los hititas no fueron el último grupo en dejar su huella en Anatolia. A medida que su imperio colapsaba alrededor del 1200 a.C., comenzaría una nueva ola de migraciones, trayendo otra capa de diversidad genética. La próxima era de la historia de Anatolia vería el surgimiento de civilizaciones como los frigios, los lidios y los urartianos, cada uno agregando su propia pieza al rompecabezas genético que algún día formaría la base del pueblo turco. Anatolia siempre había sido una tierra de movimiento, pero como la Edad de Bronce dio paso a la Edad del Hierro, se convirtió en una verdadera encrucijada de civilizaciones. Con el colapso del imperio hitita alrededor del 1200 a.C., surgió un vacío de energía, y los nuevos grupos se apresuraron a llenar el vacío. Los frigianos, los lidios y los urartianos no eran solo constructores de reinos, sino que eran contribuyentes genéticos a la población en evolución de Anatolia. Cada grupo trajo sus propias influencias, idiomas y tradiciones, dando forma a la ascendencia de las personas que vivían allí. Pero, ¿qué dejaron atrás en el moderno ADN turco? Los frigianos estuvieron entre los primeros en tomar el control del centro de Anatolia. Originario de los Balcanes, cruzaron a Anatolia y establecieron su reino con Gordión como su capital. A menudo están vinculados al famoso rey Midas, cuyo nombre se convirtió en leyenda. Pero su verdadero legado se encuentra debajo de la superficie. Genéticamente, los frigianos trajeron una nueva ola de ascendencia europea, introduciendo a progrupos que los conectaron con las primeras poblaciones de los Balcanes. Aunque asimilaron a la cultura anatolí, su ADN se mezcló con los lugareños, reforzando la diversidad genética de la región. Más oeste, los lidios surgieron como los gobernantes del oeste de Anatolia. A diferencia de los frigianos, sus lazos genéticos se inclinaron más hacia el Egeo y el Mediterráneo, lo que refleja una mezcla de ascendencia indígena anatoliana, griega y posiblemente incluso del cercano Oriente. Los lidios eran conocidos como los inventores de la moneda, una civilización de comerciantes y comerciantes que interactuaron con culturas de Egipto a Persia. Su apertura al intercambio no era solo económica, sino que también era genética. Con el tiempo, los matrimonios mixtos entre los lidios y las poblaciones circundantes agregaron otra capa a la compleja historia genética de Anatolia. En el este, el poderoso reino urartiano se elevó en las tierras altas cerca del lago Van. Los urartianos eran distintos tanto de los frigios como de los lidios, con vínculos más fuertes con el Cáucaso.
Hablaban un idioma no relacionado con las lenguas indoeuropeas o semíticas y su composición genética llevaba influencias de los pueblos antiguos de Armenia e Irán. La evidencia de ADN muestra que las poblaciones en el este de Turquía moderna, particularmente en Van, Erzurum y Kars, aún llevan haplogrupos que se remontan a la ascendencia urartiana. Si bien su reino finalmente cayó a los imperios asirios y medios en expansión, su impronta genética permaneció, transmitida a través de generaciones de comunidades que viven en montañas. Lo que hace que esta era de la historia de Anatolia sea tan fascinante es la gran cantidad de civilizaciones que contribuyeron a su mezcla genética. Cuando terminó la Edad del Hierro, Anatolia había absorbido las influencias de los Balcanes, el Cáucaso, el Mediterráneo y Mesopotamia. Cada nueva migración no reemplazó a la población anterior, sino que se colocó en cola en la estructura genética existente, creando una población increíblemente diversa. Este mosaico genético preparó el escenario para lo que estaba por venir. Los griegos, los persas y más tarde los romanos dejarían su huella, pero los cimientos de la población de Anatolia ya estaban firmemente establecidos. Y cuando las migraciones turcas finalmente llegaron, encontrarían una tierra cuya gente ya había sido moldeada por miles de años de mezcla y adaptación. Cuando la Edad del Hierro llegó a su fin, Anatolia ya había absorbido las influencias genéticas de los Balcanes, el Cáucaso, Mesopotamia y el Egeo. Pero el cambio más dramático estaba por venir. En el siglo XI, las olas de tribus turcas de Asia Central comenzaron a llegar, trayendo un nuevo idioma, nuevas tradiciones y una nueva capa de influencia genética. La pregunta es, ¿transformaron la población de Anatolia, o simplemente se fusionaron en un grupo de genes ya diverso? La primera entrada importante de los pueblos turcos en Anatolia comenzó después de la batalla de Manzikert en 1071. Cuando los turcos Seljuk derrotaron al imperio bizantino y establecieron su gobierno sobre los vastos territorios. Estos guerreros eran descendientes de las tribus turcas oguz que habían viajado miles de millas desde las montañas de Altai y las estepas de Asia Central. Los estudios genéticos confirman que llevaban un componente distinto de Eurasia Oriental, con haplogrupos Q, N y C, comúnmente encontrados entre mongólico a N de poblaciones siberianas. Sin embargo, estos linajes de Asia Central siguen siendo una minoría en el ADN turco moderno, planteando una pregunta importante: ¿cómo se convirtió en gran parte de Anatolia? La realidad es que la llegada de los turcos en Anatolia fue más una transformación cultural que un reemplazo genético. A diferencia de las migraciones anteriores, la presencia turca se definió por la conquista militar, el dominio político y la asimilación lingüística, en lugar del desplazamiento de la población a gran escala. La gran mayoría de la población local, que descendía de los antiguos habitantes de Anatolia, no desapareció. En cambio, gradualmente adoptaron el lenguaje turco, la costumbre y la identidad, mientras que su legado genético permaneció en gran medida intacto. Esto explica por qué los turcos modernos tienen lazos genéticos mucho más fuertes con los griegos vecinos, los armenios e iraníes que con los kazajos o uzbeks, a pesar de compartir una conexión lingüística con ellos. Sin embargo, había ciertas regiones donde la ascendencia turca se mantuvo más fuerte. Grupos nómadas como los yoruks y turkmens, que continuaron su forma de vida tradicional en las montañas y llanuras de Anatolia, conservaron un porcentaje ligeramente mayor de marcadores genéticos de Asia Central. Incluso hoy en día, los estudios genéticos muestran que algunas poblaciones rurales en el sur y centro de Turquía tienen una presencia ligeramente elevada de haplogrupos orientales en comparación con los centros urbanos, donde siglos de mezcla diluyeron la señal genética. Curiosamente, este periodo también vio una migración inversa: muchos turcos se casaron con locales, mientras que otros se mudaron a regiones recién conquistadas como los Balcanes y el Medio Oriente. Este intercambio genético no fue unilateral, en cambio, tejió elementos turcos en un tejido genético anatoliano ya complejo. En el momento del Imperio Otomano, la identidad turca estaba completamente establecida, pero el ADN de Anatolia aún tenía los rastros profundos de su pasado preturco. La gente ahora llamada turcos era, en realidad,
Los descendientes de hititas, frigios, griegos, armenios e innumerables otros grupos antiguos que habían vivido en esta tierra durante milenios. La migración turca no fue un reemplazo genético, era la capa final en la larga e intrincada historia de Anatolia de fusión cultural y genética. A medida que la identidad turca se afianzó en Anatolia, un nuevo imperio comenzó a aumentar, uno que no solo daría forma a la región políticamente, sino que también dejaría una impresión genética duradera. El Imperio Otomano, 1299 a 1922, fue diferente a cualquier poder anatoliano anterior. No era solo un estado, era un vasto imperio multiétnico que se extendía en 3 continentes, absorbiendo a millones de personas de los Balcanes, el Cáucaso, el Medio Oriente y el norte de África. Este movimiento incomparable de personas creó un nuevo nivel de complejidad genética en la tierra que luego se convertiría en Turquía moderna. Uno de los contribuyentes más significativos a este cambio genético provino de los Balcanes. A medida que los otomanos se expandieron al sureste de Europa, gobernaron sobre griegos, albaneses, eslavos y otras poblaciones de los Balcanes durante siglos. Muchas de estas personas fueron reubicadas por la fuerza o emigraron voluntariamente a Anatolia, mezclándose con la población turca. El sistema Janissari, que reclutó a jóvenes cristianos de los Balcanes y los convirtió en soldados otomanos de élite, fue un factor importante en este intercambio genético. Con el tiempo, esto contribuyó a la introducción de los haplogrupos europeos de ADN-I, como R1A-E2, a la población turca, particularmente en Anatolia Occidental y Norte. Otra influencia genética clave provino del Cáucaso. El siglo XIX vio grandes migraciones de circasianos, chechenos y georgianos al Imperio Otomano, huyendo guerras y expansión rusa. Muchos se establecieron en el centro y norte de Turquía, trayendo consigo marcadores genéticos distintos, particularmente haplogrupo G, que todavía se encuentra a altas frecuencias entre las poblaciones turcas con ascendencia caucásica. Mientras tanto, el comercio de esclavos otomanos también jugó un papel en la configuración de la genética anatoliana. El vasto alcance del imperio significaba que las personas esclavizadas fueron traídas del norte de África, el Medio Oriente e incluso hasta el África subsahariana. Aunque sus números fueron relativamente pequeños en comparación con otros grupos, los estudios de ADN han encontrado rastros de haplogrupos maternos africanos, linajes L, en ciudades costeras como Izmir y Antalya, lo que refleja los ecos genéticos de esta época. El impacto genético del periodo otomano no se trataba solo de agregar nuevos linajes, sino que también jugó un papel en la combinación y homogeneización de la población. A diferencia de los imperios anteriores que gobernaban sobre regiones relativamente aisladas, los otomanos trasladaron a las personas a través de sus vastos territorios, alentando los matrimonios mixtos e integración cultural. Esta mezcla genética se volvió especialmente pronunciada en los principales centros urbanos como Estambul, Bursa y Edirne, donde las personas de ascendencia balcánica, caucásica, del Medio Oriente y Anatolia vivían uno al lado del otro. Cuando el Imperio Otomano se derrumbó a principios del siglo XX, la diversidad genética de Anatolia había alcanzado niveles sin precedentes. La población. Los intercambios entre Grecia y Turquía en 1923 reformaron aún más el paisaje genético, ya que cientos de miles de musulmanes de habla griega fueron reasentados en Turquía, mientras que los cristianos ortodoxos de ascendencia anatoliana fueron enviados a Grecia. Esto difuminó aún más las líneas entre las identidades étnicas y genéticas, lo que refuerza la idea de que los turcos modernos no son un solo grupo homogéneo sino un reflejo de siglos de migración, conquista e entremezclamiento. El periodo otomano puede haber terminado, pero su legado genético permanece. La gente de Turquía hoy lleva los rastros de todos los que pasaron por este imperio, desde guerreros balcánicos hasta refugiados circasianos, desde comerciantes árabes hasta agricultores anatolianos. El Imperio Otomano no era solo una entidad política, sino un crisol genético que reunió a los diversos hilos de la historia en el ADN de la Turquía moderna. Durante siglos, Anatolia había sido una tierra de migración, conquista y asimilación.
Pero en la era moderna, la ciencia ha desbloqueado una nueva forma de comprender el pasado, no a través de registros escritos o artefactos históricos, sino a través del ADN mismo. La investigación genética avanzada ha revelado ideas sorprendentes sobre la ascendencia del pueblo turco, lo que demuestra que su herencia es mucho más intrincada de lo que sugieren narraciones históricas simples. La pregunta es, ¿dónde encajan realmente los turcos modernos en el mapa genético global? Uno de los aspectos más reveladores de la ascendencia turca proviene del ADN del cromosoma Y, ADN-Y, que se hereda exclusivamente a través de la línea masculina. Los estudios muestran que los haplogrupos de ADN-Y más comunes entre los hombres turcos son J2, R1b y R1a, cada uno de los cuales cuenta una historia diferente. J2, encontrado ampliamente en el Mediterráneo y el cercano Oriente, se remonta a los primeros agricultores de Anatolia, lo que demuestra que gran parte de la población turca tiene profundas raíces locales. R1b, introducido por migraciones indoeuropeas, conecta a los turcos modernos con los hititas y otros pueblos de estepa antiguos. Mientras tanto, R1a, que es más común en los Balcanes y Asia Central, refleja tanto las influencias de la era otomana como las olas migratorias anteriores. En el lado materno, el ADN mitocondrial, ADN-MT, heredado exclusivamente de las madres, cuenta una historia de continuidad aún más profunda. Los haplogrupos maternos dominantes en Turquía incluyen H, U y K, que se encuentran comúnmente en Europa y Oriente Medio. Esto sugiere que, si bien las migraciones impulsadas por los hombres trajeron nuevos linajes de ADN y a Anatolia, el linaje materno permaneció en gran medida estable durante miles de años. En otras palabras, a pesar de las numerosas invasiones y conquistas, muchas personas turcas pueden rastrear su ascendencia materna directa a los habitantes prehistóricos de la región. Pero, ¿qué pasa con el ADN autosómico, el material genético heredado de ambos padres? A diferencia del ADN y ADN-MT, que rastrean linajes específicos, el ADN autosómico proporciona una imagen más amplia de ascendencia. Los estudios del genoma muestran que los turcos modernos se sientan en una posición única entre los europeos del sur, el Medio Oriente y las poblaciones del Cáucaso. Están genéticamente más cerca de los griegos, armenios y georgianos que de grupos turcos de Asia Central como kazajos y uzbeks. Esto confirma que, si bien las migraciones turcas introdujeron una nueva identidad cultural, no alteraron significativamente la composición genética subyacente de Anatolia. Curiosamente, el ADN turco también varía según la región. En el oeste de Turquía, las poblaciones comparten más similitudes genéticas con los Balcanes y Egeo, probablemente debido a los movimientos de la era otomana y las influencias griegas históricas. En el este de Turquía, los lazos genéticos con el Cáucaso e Irán se vuelven más fuertes, reflejando siglos de interacción con armenios, kurdos y persas. Mientras tanto, la Anatolia Central, a menudo considerada el corazón de Turquía, lleva una firma genética que combina estas diversas influencias al tiempo que conserva una fuerte conexión con las antiguas civilizaciones de Anatolia. Otro descubrimiento fascinante proviene de rastros de ascendencia de Asia Central en el ADN turco. Si bien algunos estudios estiman que los turcos tienen entre 6 a 15% de aportes genéticos de Asia Central, esto varía significativamente entre individuos y regiones. Los niveles más altos de los haplogrupos orientales, como Q y C, se encuentran en ciertas poblaciones descendidas nómadas, como los yoruks, pero son mucho menos comunes en las áreas urbanizadas donde domina el legado genético indígena de Anatolia. Más allá de los estudios científicos, los proyectos genéticos modernos continúan refinando nuestra comprensión de la ascendencia turca. Investigación del proyecto de diversidad del genoma humano y estudios de genetistas líderes como Odoluhil Malay 2012 y Yunusbay et al. 2015 confirman que Turquía ocupa un punto medio genético entre Europa, Medio Oriente y Asia Central. Si bien las narrativas políticas a menudo enfatizan los orígenes turcos, los datos genéticos cuentan una historia diferente, una de las personas antiguas.
diversas y profundamente anatolianas con solo una influencia pequeña pero significativa de sus antepasados turcos. El ADN ha reescrito la historia de la ascendencia turca, lo que demuestra que los turcos modernos no son un grupo homogéneo, sino un mosaico genético con forma de miles de años de migraciones, conquistas e intercambios culturales. Cada individuo lleva dentro de ellos una mezcla única de historias, las tratos de guerreros hititas, filósofos griegos, comerciantes persa y nómadas de Oguz, todos entrelazados en la compleja historia genética de Turquía. Durante siglos, los mitos y las narrativas políticas han dado forma a la forma en que las personas perciben sus orígenes. Pero cuando se trata de ascendencia turca, la verdad es mucho más compleja que las simples historias de origen. La investigación científica ha descubierto una rica historia genética que desafía los mitos nacionalistas y revela una herencia mucho más profunda y multicapa. Entonces, ¿cuáles son los conceptos erróneos más comunes sobre la genética turca, y qué dice realmente la evidencia? Uno de los mitos más persistentes es que los turcos modernos son principalmente descendientes de las tribus turcas de Asia Central que emigraron a Anatolia. Si bien las migraciones turcas jugaron un papel en la configuración de la identidad turca, los estudios genéticos han demostrado repetidamente que la ascendencia de Asia Central en los turcos modernos es solo una pequeña fracción, entre 6% y 15%. La contribución genética dominante proviene de los antiguos habitantes de Anatolia, cuyas raíces se remontan a los agricultores neolíticos, las civilizaciones de la Edad de Bronce y los imperios de la Edad del Hierro. Esto significa que a pesar de adoptar un idioma turco y una identidad cultural, la base genética del pueblo turco sigue siendo en gran medida indígena de la región. Otro tema ampliamente debatido es la relación genética entre los turcos y otros pueblos de habla turca. Muchos suponen que debido a que los turcos modernos hablan un idioma turco, deben estar estrechamente relacionados con las poblaciones de Asia Central como uzbeks, kazajos y Kirguistán. Sin embargo, la evidencia de ADN coloca a los turcos genéticamente más cerca de los griegos, armenios e iraníes que a sus primos lingüísticos en Asia Central. Esto respalda la idea de que el cambio de lenguaje, en lugar del reemplazo de la población a gran escala, definió la turquificación de Anatolia. Algunas narrativas nacionalistas también exageran las diferencias genéticas entre los turcos y sus vecinos históricos. Por ejemplo, las tensiones políticas a menudo han llevado a afirmaciones de que los turcos, armenios o turcos y griegos son poblaciones completamente separadas sin ascendencia compartida. Sin embargo, la investigación genética muestra consistentemente que estos grupos comparten una superposición genética significativa, un reflejo de miles de años de coexistencia, matrimonio mixtos e intercambio cultural. Incluso después de los conflictos políticos del siglo XX, el legado genético de este pasado compartido permanece integrado en el ADN del pueblo turco moderno. Otro tema controvertido es la idea de la pureza racial, que ha sido promovida por ideologías nacionalistas en diferentes periodos de la historia. Sin embargo, la realidad es que ninguna población es genéticamente pura, y Turquía no es una excepción. Anatolia ha sido un puente entre civilizaciones durante miles de años, absorbiendo migraciones de Europa, Medio Oriente, el Cáucaso y Asia Central. La diversidad vista en la genética turca hoy en día no es un signo de dilución, sino un testimonio del pasado rico y complejo de la región. Incluso la narrativa histórica de la identidad turca en sí no es tan sencilla como muchos creen. Las tribus turcas originales que surgieron en Asia Central eran una mezcla de diferentes poblaciones antiguas, incluidos grupos iraníes, monongólicos y siberianos. Esto significa que incluso antes de llegar a Anatolia, los primeros pueblos turcos ya eran genéticamente diversos. La idea de una sola raza turca uniforme no es apoyada por la ciencia genética, en lugar de la identidad turca, siempre se ha definido más por la cultura, el lenguaje y la organización política que por la genética. Un concepto erróneo final gira en torno a la idea de que la genética turca moderna fue moldeada solo por conquistas y guerra. Si bien las campañas militares ciertamente jugaron un papel en la configuración de la historia, el comercio,
La migración y el intercambio cultural pacífico de Anatolia fueron tan influyentes para determinar los patrones genéticos. Los comerciantes, artesanos, académicos y colonos se movieron a través de la región durante siglos, llevando su legado genético con ellos. Esta mezcla gradual y continua, en lugar de invasiones repentinas, es lo que realmente dio forma al genoma turco moderno. En última instancia, la evidencia científica pinta una imagen muy diferente de los mitos. Los turcos modernos no son simplemente asiáticos centrales, ni son puramente europeos o del Medio Oriente. Son los descendientes de miles de años de migraciones, interacciones y adaptaciones, un intrincado tapiz genético tejido de los restos de hititas, Frigia, griegos, persas, romanos, armenios y nómadas turcos. La verdad es mucho más fascinante que cualquier narrativa política y demuestra que la historia no es solo algo escrito en los libros, está codificada en el ADN de la gente. A pesar de sus raíces profundas y antiguas, el ADN turco es cualquier cosa menos uniforme. En todo el país, las variaciones genéticas revelan diferencias sorprendentes entre regiones, conformadas por siglos de migración, conquista y adaptación local. Desde las orillas del Egeo hasta la alfombra montañas del Este, cada parte de Turquía lleva una huella digital genética única. Pero, ¿qué hace que estas regiones sean tan distintas y cómo surgió su diversidad? En el oeste de Turquía, particularmente a lo largo de la costa del Egeo, los estudios genéticos revelan una fuerte afinidad con las poblaciones de Balcanes y mediterráneas. Esto no es una sorpresa, la colonización de griegas, el dominio romano y las migraciones de la era otomana posteriores contribuyeron a esta composición genética. Incluso después de los intercambios de población de principios del siglo XX, los rastros de la mezcla de siglos de antigüedad permanecen en el ADN de los turcos modernos de Izmir, Ain y Çanakkale, conectándolos de cerca con los griegos, los italianos y los europeos del sur. Moviéndose hacia el centro de Anatolia, la imagen genética cambia. Aquí, la influencia de las antiguas civilizaciones hititas y frigianas es más pronunciada. Esta región permaneció relativamente aislada en comparación con las áreas costeras, permitiendo que persistieran los linajes genéticos más antiguos. Los estudios genéticos modernos muestran que las personas de Konya, Kayseri y Ankara tienen porcentajes más altos de ascendencia de la edad de Anatolia y bronce neolítica, que refleja la profunda continuidad histórica de la región. En el este de Turquía, el perfil genético cambia nuevamente, esta vez hacia el Cáucaso y las influencias iraníes. Ciudades como Van, Erzurum y Diyarbakır muestran lazos genéticos más fuertes con los armenios, los kurdos y los persas, lo que refleja siglos de interacción entre estas poblaciones. La alta frecuencia del haplogrupo J2, comúnmente encontrada en el Cáucaso y la Mesopotamia, respalda esta conexión. A diferencia de Occidente, donde las influencias otomanas y mediterráneas son dominantes, Anatolia Oriental conserva una impronta más fuerte de los urartianos, asirios y otras civilizaciones orientales antiguas. A lo largo de la costa del Mar Negro, surge otro patrón genético. La gente de Trabzon, Rize y Giresun tienen conexiones distintas con los circasianos, los georgianos e incluso algunos grupos eslavos. Esto refleja siglos de comercio y migración entre la región póntica y el Cáucaso. Algunas comunidades, como la gente de las, han conservado marcadores genéticos únicos que los distinguen de otras poblaciones turcas, lo que demuestra que las identidades regionales en Turquía no son solo culturales sino también profundamente arraigadas en el ADN. Quizás la variación genética más inesperada proviene del sur de Turquía, donde ciudades como Antalya, Mersin y Hatay muestran rastros de ascendencia árabe, levantina e incluso de África del Norte. Esto refleja las rutas comerciales centenarias que conectaron a Anatolia con el Medio Oriente y el mundo mediterráneo. La presencia del haplogrupo M78, común en el norte de África y el Levante, indica que las migraciones de estas regiones dejaron una huella sutil pero duradera en la población local. A pesar de estas diferencias regionales, una cosa sigue siendo clara, el paisaje genético de Turquía es un mosaico, no un monolito.
Si bien diferentes partes del país tienen influencias ancestrales distintas, todas se mezclan para formar la identidad única de los turcos modernos. Esta diversidad no es solo una reliquia del pasado, continúa dando forma a Turquía hoy, demostrando que la historia del país está escrita no solo en libros y monumentos, sino también en los mismos genes de su gente. Durante siglos, la historia ha sido escrita por aquellos en el poder, dando forma a la forma en que las personas perciben su pasado. Pero la ciencia genética ha revelado una verdad que a menudo contradice narrativas políticas. La historia de la ascendencia turca no es una excepción, los defensores sobre la identidad, los orígenes y las conexiones históricas han sido influenciadas por la ideología tanto como por la evidencia. Pero, ¿qué sucede cuando el ADN cuenta una historia diferente a la que a la gente se le ha enseñado a creer? Uno de los temas más controvertidos en la genética turca es la conexión con Asia Central. Si bien la identidad turca está fuertemente vinculada a las migraciones turcas, los estudios genéticos han demostrado consistentemente que la gran mayoría de los turcos modernos descienden de las antiguas poblaciones de Anatolia, con solo un pequeño porcentaje de ascendencia de Asia Central. A pesar de esto, algunas perspectivas nacionalistas continúan enfatizando la idea de un origen turco puro. La realidad es mucho más compleja, la identidad turca es un producto de la asimilación cultural, no un reemplazo genético completo. Del mismo modo, las tensiones políticas han alimentado conceptos erróneos sobre las similitudes genéticas entre los turcos y sus vecinos históricos. Por ejemplo, algunos grupos promueven la idea de que los turcos y armenios, o turcos y griegos, son pueblos completamente separados sin ascendencia compartida. Sin embargo, la investigación científica contradice esto, que muestra que los turcos comparten una superposición genética significativa con ambas poblaciones debido a miles de años de coexistencia y matrimonio. Los genes no reconocen las fronteras modernas, las divisiones políticas pueden existir hoy en día, pero el ADN revela una historia entrelazada. Otra fuente de debate es el alcance de la influencia genética de la era otomana. Si bien el dominio otomano abarcó gran parte de los Balcanes, el Medio Oriente y el norte de África, algunos afirman que los turcos modernos han heredado grandes cantidades de ascendencia de estas regiones. Sin embargo, la evidencia se sugiere que si bien hubo algunas entremezclas, el impacto general en el conjunto de genes turcos no fue tan dramático como se suponía a menudo. Los lazos genéticos más fuertes permanecen con las poblaciones indígenas de Anatolia en lugar de a las migraciones más recientes de la era otomana. Incluso dentro de Turquía, la identidad regional y la genética pueden ser políticamente sensibles. Algunos grupos enfatizan su patrimonio genético distintivo para reclamar orígenes únicos, mientras que otros minimizan las diferencias para promover la unidad nacional. Sin embargo, la ciencia muestra que Turquía no es genéticamente homogéneo ni estrictamente dividido. La verdad se encuentra en el medio, cada región tiene sus propias influencias históricas, pero todas son parte del legado genético más amplio de Anatolia. Quizás el mayor desafío para discutir la genética y la identidad es que muchas personas quieren una respuesta simple a una historia compleja. Pero el ADN no proporciona un origen único y claro, cuenta una historia de migración continua, adaptación y mezcla. La evidencia genética no disminuye la identidad de nadie, en cambio, enriquece la comprensión de lo que realmente significa ser turco. La historia del pueblo turco no solo está escrita en textos antiguos o tallada en las ruinas de las civilizaciones pasadas, sino que está codificado en su ADN. Pero incluso después de siglos de investigación, los nuevos descubrimientos genéticos continúan remodelando nuestra comprensión de dónde provienen el pueblo turco y cómo se convirtieron en la población diversa que son hoy. ¿Qué han revelado los estudios más recientes y qué misterios aún siguen sin resolverse? Una de las revelaciones más innovadoras en los últimos años proviene del antiguo análisis de ADN, que ha permitido a los científicos extraer y estudiar material genético de hace miles de años. Estos estudios han confirmado que la continuidad genética en Anatolia es mucho más fuerte de lo que se creía anteriormente.
Las muestras de ADN de los sitios agrícolas neolíticos, los asentamientos hititas y los entierros de la era bizantina muestran un claro vínculo genético con los turcos modernos. Lo que demuestra que a pesar de los cambios culturales y políticos, la población central de Anatolia ha seguido siendo en gran parte la misma para milenios. Otro avance importante implica el momento genético de las migraciones. Utilizando modelos computacionales avanzados, los investigadores se han rastreado cuando ciertas influencias genéticas ingresaron a Anatolia. Por ejemplo, la llegada de la ascendencia de la estepa indoeuropea en la Edad del Bronce ahora se puede identificar a alrededor de 2000 a.C., mientras que la contribución genética turca se ha confirmado como ingresando al conjunto de genes principalmente después del siglo XI. Este nivel de precisión ha permitido a los historiadores que coincidan con los cambios genéticos con eventos históricos específicos, profundizando nuestra comprensión de cómo las migraciones dieron forma a la población con el tiempo. Estudios recientes de todo el genoma también han revelado ideas fascinantes sobre cómo los diferentes grupos dentro de Turquía están conectados entre sí. Si bien investigaciones anteriores se centraron en amplias diferencias regionales, los nuevos estudios han examinado las micropoblaciones, comunidades aisladas que han retenido marcadores genéticos únicos durante siglos. En lugares como la región del Mar Negro, el este de Anatolia y ciertos pueblos montañosos en el centro de Turquía, se ha encontrado que pequeños bolsillos de personas llevan linajes genéticos raros que son distintos del resto de la población. Estos grupos actúan como cápsulas de tiempo, preservando rastros genéticos de civilizaciones perdidas que alguna vez habitaron estas áreas. Otra área de investigación en crecimiento es el estudio de rasgos genéticos adaptativos en poblaciones turcas. Se han identificado ciertos marcadores genéticos relacionados con la dieta, la inmunidad y la adaptación climática, que muestran cómo la gente de Anatolia evolucionó en respuesta a su entorno. Por ejemplo, los genes asociados con la tolerancia a la lactosa se han encontrado a frecuencias más altas en regiones históricamente que dependen de la agricultura láctea, mientras que las adaptaciones del sistema inmune vinculadas a pandemias pasadas sugieren que las poblaciones de Anatolia fueron moldeadas por enfermedades tanto como por migraciones y guerras. A pesar de estos avances, muchas preguntas siguen sin respuesta. Todavía se está explorando el impacto total de los cazadores-recolectores preneolíticos en la genética turca, ya que se han encontrado muy pocas muestras de ADN antiguas de este periodo. Además, el papel de las migraciones marítimas, como los movimientos antiguos del Mediterráneo Oriental y el norte de África, aumenta una cuestión abierta, con algunos estudios que sugieren un mayor impacto genético de lo que se suponía anteriormente. En última instancia, la genética está demostrando lo que la historia siempre ha insinuado: Turquía nunca ha sido una tierra de un solo pueblo o un solo origen. En cambio, es un lugar donde innumerables culturas, civilizaciones y linajes han convergido, mezclado y evolucionado durante miles de años. Y con cada nuevo descubrimiento, la historia del pueblo turco continúa reescribiendo, revelando un pasado mucho más rico e interconectado que nunca.